Desde Spacecast Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. La multimedia en temas populares. Populares. Quiero hacer un solo de clarinete, Bob Esponja. ¿Por qué no me dejas? Vecino más malo que me ha tocado. Señores, estamos de vuelta con otro capítulo, otro episodio, otra pauta, otra catapulta que lleva tu cerebro a un plano astral en el que nadie te saca hasta que esto no se acaba. Multimedia Pop, tu podcast favorito. Que nadie te diga lo contrario. Pero antes de... Me gusta este silencio porque soy heavy. Werner Olmos. Pero dale like ahora antes que se te olvide. Y suscríbete, bebé. Sí. No hay nada como el hogar. ¡Wow! Espérate, ese era Judy Garland en El Mago de Oz. No, tú eres Vladimir. De 1930. Es que, espérate, sentí la belleza. Te emocionaste. De esa frase. La pasión. Y eso lo dirigió Víctor Fleming. De Cristo. Víctor Fleming, ese verdugo, ese barbarazo, le metió mano al Mago de Oz, pero también a Lo que el viento se llevó. En el mismo 39, viejo. ¿Qué habrá quedado? Dos películas clásicas en el canal. No, pero dos clásicas de culto total. Ay, ¿verdad? Que Walkie va ahora. ¿Quién? Sinceramente, querida, me importa un bledo. Ese era Clark Gable, pero en Lo que el viento se llevó. Padre Santo. Clark Gable y Vivian Leigh. Bueno, ya dije que la dirigió Víctor Fleming. ¡Wow! Yo soy Vladimir. Sí, es que me emocioné, señor. Son películas de culto. ¿De qué? De culto. De culto. Que te culten. Y te queda curtido. ¡Cultío! Ay, cabrón. Ahí pido ayuda a Vladimir Columna. con definición de película de culto, porque película de culto no necesariamente tiene que ser un clásico o tiene que ser una superproducción. Es más, ni siquiera tiene que ser buena película. Ni ganar premios siquiera. No. Una película de culto ¿Qué? es... No. Una película de culto es aquella que por su montaje y cinematografía o por alguna frase o diálogo que se ha mantenido en el tiempo, o por el maquillaje y vestuario, o porque definitivamente marcó una época de cierre y ruptura, se mantiene viva pese a los años y a la gente le pesaría ver un remake, una precuela, una secuela, una segunda parte, etcétera, etcétera, etcétera. El que no entienda los términos que acabamos de decir, hay un capítulo que habla especialmente de eso. Si Mario lo hace, lo dejamos aquí arriba. Exacto. O aquí abajo, O aquí o por abajo, ahí, o por o por aquí, acá, o por allí. o por acullá, pero véelo. O búscalo Sí, en sí. Google, búscalo en Google Podcast, búscalo en Spotify, búscalo en Apple Podcast, búscalo en YouTube, búscalo donde sea. Está pero bien. Búscalo. Pero película de culto como tal, película de culto es... Que me gustaría añadir antes de continuar que deben ganar adeptos. Deben Sí. ganar seguidores para poder llamarse de película culto. de culto, ¿no? De Un culto. grupo de gente que cuida, no, que sigue, Claro. que podríamos decir venera, ¿no? Venera lo que se hizo en el momento. Porque, por ejemplo, si lo enmarcamos en una época, a mí me gustaría que nos enmarcásemos en este momento en la época del nacimiento del cine allá en el 1900 como hasta el 40. Ok, para que hablemos algo. Sí. El ¿no? Diañe, el Disla. Eso a blanco y 40, negro. 60. Vamos a adelantarlo hasta el 60. Vamos a ver hasta dónde ponemos. Sí. No, lo bueno precisamente de esa época es que todavía estamos en la época blanco y negro. Una ruptura que hubo, por supuesto, es
por lo menos de lo que nosotros esperamos hablar, era de las películas de culto desde el año 1920, que es la época dorada del cine de Hollywood, principalmente, hasta el 60, que incluso podemos hablar de otras industrias Sí. a nivel mundial. Pero ahí hubo dos rupturas. Primero, el cine sonoro, creo que en el 32. Primera película de cine sonoro que no, fue en el 27. el 27. 27 de de Jazz Jazz Singer. Sí, el de Jazz cantante Singer. de jazz. ¿Y Y qué también es el- cine sonoro? El que Ok. con sonido. Bueno, Ok, dale. ok. Esa es buena pregunta. Sí, sí, porque. sí, sí. Dale, dale. Sí, sí. Para educar, ¿no? Para eh, educar, ¿no? Resulta que el cine comenzó desde que Louis y Auguste Lumière, ¿verdad? Louis y Auguste Así de Lumière, ¿verdad? Sí, Augusto y Louis Lumière, que fueron allá en 1895, los que comenzaron a trabajar en capturas y secuencias en el Club de París. Pero obviamente todos conocemos que realmente luego otro francés más, que fue Georges Méliès, ¿verdad? Fue el que realmente le dio la pauta de hacer montajes. En todo este concepto, recuerden que la secuencia fotográfica era la manera en cómo se trabajaba el cine. Y se hacía muy difícil hacer una captura de sonido con la calidad suficiente que se pudiera editar Y sincronizar. y sincronizar con las capturas del momento. Recuerden, señores, que estamos hablando de cámaras que no son las cámaras de hoy en día, ¿eh? No había Sony, no No, había no, no. Canon, No, no había no. Nada de eso. Entonces, la mayoría de esas cámaras incluso eran hechas a mano para poder hacer la captura en la manera en como ellos querían. Mucho acordeón y mucha tela. Bastante. Sí, que incluso yo veo como la aceleración de algunas secuencias que se ven raras, pero era que era proyección de esa película, aunque se grabara en tiempo real y a la velocidad real, era una persona que lo manejaba dándole a mano. Manigueta. Y a la vez la película entera ahí. Y se le Manigueta. olvidaba y la aceleraba. Y se veía más rápida o más lenta. Fíjense Pero era con la fíjense que a nivel simbólico siempre se habla, eso sería un buen tema. El simbolismo, el icono, el signo. Anótalo ahí. ¿no? A nivel simbólico, Anotado. todavía, fíjense cómo nosotros los setenteros, ochenteros, noventeros decimos llamada y decimos también filmar. Y es porque en ese momento la cámara era mediante una manivela de esta manera, ¿no? Bien, entonces, el cine en ese momento empieza en una fase que era lo que se denominaba el cine mudo. Uno de los grandes representantes de ese cine mudo de esa época de oro fue el señor Charles Chaplin. Charles Chaplin con películas como The Kid de 1921 o La Ciudad de las Luces de 1934 y The Great Dictator. Óyeme, qué buena película. De 1940. Para agregar esas películas, el sonido que se escuchaba era música y efectos, pero en la proyección había un pianista, unos violinistas, En que era vivo. lo que hacían el sonido En en vivo, vivo. para que puedan tener sonido. En ¿Con, vivo. con qué llegaba la película a los cines? Llegaba el rollo de la película y llegaba la partitura de la música que se tocaba en los tiempos. Y el pianista que estaba ahí, o la orquesta, porque a veces era una orquesta completa, pero muchas veces dependiendo, ¿no? De, Caía un rayo y había un tigre con una planchecín. Entonces, cuando el cine no tenía gran presupuesto para pagar una orquesta, solo pagaba un pianista. Y entonces el pianista ¿Cuál era- ejecutaba. ¿Cuál era el pianista? Adam Brody. Ya. Ey, pero es verdad, el pianista. Bien, Que, bueno, yo creo que tú debes saber más que yo, que incluso en eso, Charles Chaplin fue, como tú dijiste, no. lo máximo ahí. Y él hizo una película
que se llama El Gran Dictador. El Gran Dictador del 40, Pero que que ya al- sí tenía sonido. Ya en Exacto. ese tiempo sí había Él se sonido. negaba a que las películas de él tuvieran sonido porque se desvirtuaba la flexibilidad, el histrionismo que había que tener con la película sonora para que tú entendieras. ¿El quién? Sí, ¿El no quién? sonora. ¿El quién? El histrionismo. Histrionismo. Es la forma en la que tú Para que gestionas escuchen. tu actuación con un lenguaje corporal que comunique el histrionismo. Y él decía que ponerle sonido a lo que él hacía con el cuerpo era desvirtuar su arte. Que hay que entender cómo era que se ponía el sonido en esa época. Porque no era como ahora. No creas que había, que había un hombre, ¿no?, atrás de ti con un boom, o no creas que eso se hacía de que después doblado en post. Tampoco. No. O sea, tú tenías un micrófono. O sea, el sonido cuando apareció por primera vez era un micrófono. Que el actor tenía que ir en dirección donde estaba ese micrófono, lo digo dominicano, Sí. guindao. Guindado todo Ahí. el tiempo. Y entonces hablarle. O sea, que tú tenías que tener muy pendiente la ubicación de donde estaba el sonido para tú hacer tus acciones como actor y proyectar y que te capturara el audio. Que una de las razones por la que él no quería que sus películas tuvieran sonido era esa. Me está limitando. O sea, y la película de Charlie eran muy física. Era una actuación muy física. Sí. En esa del Gran Dictador, él al final le pone sonido. O sea, él hace un discurso porque era una crítica a Sí. Hitler, Sí. que se había levantado como dictador en Alemania y estaba advirtiendo los peligros de Hitler. Y ahí en esa parte sí tiene sonido la película. Por eso digo que esas películas, si tú las ves, aunque sean películas mudas, como la gente le dice, el mensaje como quiera te llega, porque su actuación era tan histriónica, tipo mimo, que por eso se maquillaba de blanco y se resaltaba los ojos. ¿Tú sabes dónde yo vi las películas de Charles Chaplin por primera vez? En Canal 6. Circuito Independencia. En Un canal aquellos- que está ahí detrás del Parque Independencia. Que en aquel- ¿Dónde? en aquel momento. Entonces Ajá. una pregunta. Nosferatu está muchísimo después de... Nosferatu de 1922. Es de esa misma época, de Es la de época esa dorada. época. O sea, está en el cine sonoro. No. Cine mudo. Cine mudo. mudo. Pasó un cine mudo. Y el doctor Caligari. El doctor Caligari, sí, el doctor Caligari, sí, yo creo que sí es sonoro ya. Sí entró en lo sonoro, porque iba un poco después. Pero, por ejemplo, no sé si han visto de 1920, Dios mío, suena raro eso. 1925, El acorazado de Potemkin, que es una película rusa, no es Hollywood. Es una película rusa que trata de la emigración y el hundimiento de unos salen después de la Revolución Rusa, etcétera. Todo esto es totalmente actuado sin sonido. Todo estaba basado en el movimiento de los actores. Es a partir de 1927 cuando tenemos el cine sonoro, que se puede colindar el montaje entre el sonido y la actuación como tal. Chaplin se adapta a eso. Tenemos un tremendísimo clásico de ese tiempo de Chaplin, que por ejemplo es La ciudad de las luces, o La ciudad de las luces, como le quieran llamar, de 1934, pero entre El cantante de jazz y Metrópolis de 1927, ya ahí tenemos y empezamos a trabajar con lo que era el sonido, y el cine logra tener un repunte tremendísimo. Ya Sí, pero eso fue, bueno, es que el tema quizás no es la tecnología, pero, pero eso fue entre prueba y error, porque se cambiaron mucho la tecnología para el audio. Claro. Se probó un aparato que también era con una manivela, o sea, que tú tenías que sincronizar los molleros.
el que estaba proyectando y el que estaba dándole al audio. Y no funcionaba ese sistema. Pero, por ejemplo, es gracias al sonido a donde empiezan las figuras de actuación. Las figuras de actuación comienzan a hacerse mucho más llamativas y profesionales. Y Ahora que empezaron las películas. Sí, los A mí musicales. me causa mucha curiosidad. Tú que mencionaste a Metrópolis. No sé si podemos dejar eso para otro episodio. La producción. De Metrópolis, Sí. viejo. Si uno ve a me causa Méliès, una curiosidad. Claro, si uno ve a tremenda. Méliès, hay muchas cosas ahí. Sí, Quizás sí. hubo más directores de esa época, porque cuando Pinto estaba aquí, a veces la cosa no es que lo haga primero, sino que lo haga mejor. Méliès, muchas películas de las que él hizo, las quemaron, pero el que introdujo el fotomontaje y los escenografías, esa gran producción, sí. fue Méliès. Pero hay mucho que aprovecharon para hacerlo mejor, con más presupuesto. Y ahí hay mucho cartón ahí, en esa película de Metrópolis. Sí. Mira, No, claro, pero que sí, no, para ese tiempo tú te quedas pensando. es como la época en la que pero sucedió. hasta la idea. Y el poder creativo, hasta arquitectónico, todo. Tú dices, coño, este tigre se fumó un orégano durísimo. Un orégano, loco. Sí. Sí. no es estaban verdad. en limitarse. No, pero es verdad. Pero, por ejemplo, gracias también al cine sonoro es que uno llega y encuentra que se empieza a desarrollar el cine, por ejemplo, de terror. Bueno, déjame, antes de que entre al terror, que ahí hay muchas películas de culto, que le voy a decir acerca de Jazz Singer, Sí, el cantante de jazz. Ahora que estamos hablando mucho de la inclusión, sí. mucho hablando de la, ¿cómo se llama? La diversidad racial. En esa época sí era duro porque no habían actores de color. De color. Y el cantante de jazz es un artista, como se le llamaba en ese entonces, bueno, le pintaron la cara de Claro. negro para ponerlo a cantar jazz, que realmente la música norteamericana es música negra, para que no lo sepa. El rock, Sí. el rock and roll, todo eso viene del soul, del rhythm and blues, del jazz, y es realmente la cultura musical. Claro, en los No, campos la- está el country. La cultura africana ha hecho los mayores aportes a la música que podemos imaginar. Bueno. El ritmo. ¿no? El ritmo y los instrumentos, señores. O sea, Claro. mire, por ejemplo, lo que es caribeño es básicamente instrumentación que se utilizaba en el medio de la África. Pero no quiero hablar de Sí. música en este momento. Vamos a hablar de las películas de culto. No, es que esa es una razón porque todavía es una película de culto. Es Sí, esa, sí. aunque fue una película que todavía la consideran como de las mejores de la historia, Sí. tenía ese inconveniente, vamos a decirlo así. Y después, por la apertura racial que realmente hubo en Estados Unidos, vamos a decirle apertura, porque había muchas cosas muy limitadas para las personas de color. El deporte trajo eso, o sea, el rompimiento de la barrera deportiva también abrió mucho la barrera de que actores afroamericanos entraran. Por ejemplo, en el mismo Lo que el viento se llevó, hay muchos actores afroamericanos participando. Y en muchísimas otras películas de esa misma época dorada. O sea, ahí se comenzó mira. a tener la oportunidad. Incluso cerca del 50, cuando empieza a actuar, y el 60, Sidney Poitier. Sidney Poitier. Sí, la primera persona de color que realmente tuvo una repercusión en las premiaciones del Oscar, hasta el punto en que ganó mejor actor por una de las películas. Pero, ¿Y que la quitaron esa película? de que la quitaron No, de no dónde? fue que la retiraron porque No, no mira. se trataba, ¿no? No. Fue en Lo que el viento se llevó, pero eso fue los medios, pero realmente no se ha retirado nada. Lo que el viento No. se llevó fue porque trataban realmente la realidad cruda de los Estados Unidos Claro, después de la porque depresión económica de 1929. No, lo del viento se llevó es de la secesión, de la guerra. De la guerra de de la secesión. guerra de secesión de, la guerra Estados de Unidos, secesión. donde Lincoln, por ley, dijo que en Estados Unidos entero, o sea, los estados sureños estaba prohibida. Sí, la la esclavitud. abolición de la esclavitud. La abolición de la Sí, esclavitud. sí, GPA. Exacto. Y trata de la historia de Scarlett, Sí, que era una terrateniente que heredó esclavos y todo eso, Vivian Leigh. y se le fueron todos.
Sí, Vivian claro. Lee. No, Sí. que tuvo que liberarlos por el asunto de la ley. Y que se quedó con algunos, incluso, Y que que se se fueron quedó- a trabajar con ella. Que se fueron porque la querían. Porque Señores, dicho sea de paso, esa película dura casi 6 horas. Sí. Iba a decir 4. No, igual que la de Charlton Heston. Son de 4 horas. Sí. de Ben-Hur. Ben-Hur, que es del 59, que dicho sea de paso, fue la primera película que llegó a arrasar premiaciones como la del Oscar, que llevó 11 premios. ¿Y Citizen Kane cuántas horas tiene? Citizen Kane dura casi 3. Citizen Kane es de 1940, igual que Casablanca, que es otra película de culto. Señores, ¿cuántas películas? Yo no veo película en blanco y negro. Bueno, mi hermano. Bueno, la película en mi blanco y negro, hermano. que yo me he fijado eso, para que los contrastes, y ya estamos hablando de cosas que nosotros dominamos, yo le enseño en dibujo a los chicos míos, de la importancia, lo que llegan diciendo, no, porque lo mío es el video, no es el dibujo. En el dibujo tú vas a representar contrastes donde no hay. ¿Qué te hace el contraste? Que se vea la figura. Tú sabes lo difícil que es lograr un contraste en una película blanco y negro, cuando tú no cuentas con colores. Y hay películas ahí donde las sombras están trabajadas de una forma exquisita. Bueno, Incluso de manera artística. Y eso es lo bello. Incluso, fíjense que esta película, que es totalmente nueva, que dura apenas 1 hora, que es de Marvel, Werewolf by Night, sí. tiene la estética de las películas clase B de los años 20 y 30. Ojo, clase B, película clase B. Aquellas películas que por el bajo presupuesto y o por la manera mediocre de dirección o cinematografía era considerada una película de muy poco gusto estético y también de baja calidad. La mayoría de las películas de cine de terror, Frankenstein, King Kong, Nosferatu, también estaba, bueno, Vértigo, que era de Alfred Hitchcock, Thing, de 1956. La Cosa. The Thing, La Cosa. La misma Psycho de 1960. Todas esas películas fueron empezadas a considerar como clase B. Sin embargo, Psycho llegó a ser y sigue siendo el estandarte cuando se habla de películas de terror. De hecho, todavía el estribillo formado por aquel violín enérgico, todavía eso se usa como parte de cuando hay algo de suspenso, terror, etcétera, etcétera. Y entonces, todo esto es lo que uno se queda pensando, bueno, ¿hasta dónde una película es de culto? Repetimos, una película es de culto cuando en el momento justo y necesario en que se te presenta esa producción, estás viendo elementos que hacen que esa película sea prácticamente insustituible, no solamente en su género y trama, actuaciones y guión, sino también en la época en sí en que se hace. Incluso que enseñaron a mucha gente a hacer cine, porque muchos directores que después, digamos que se refinaron y llegaron a clase A, empezaron con ese tipo de películas de terror para aprender, porque realmente no había que enfocarse mucho en el guión. Era un monstruo que mataba a gente. No que ni mataba, porque era una historia totalmente boba. Era que asustaba solamente. Y a veces hasta el mismo monstruo era un ser como Frankenstein, que era la víctima realmente. Era la víctima. Y ahí vinieron muchos directores a maquillar un monstruo y vamos a trabajar esto. Claro, una de las mejores fue, por supuesto, la de... bueno, hubo varias versiones, pero la de Bram Stoker, sacada de un libro, la de Drácula. La de Drácula. Pero hubo mucho accidente con el que estaba considerado, y le encantaban las películas de terror en esa época de los 20, los 30, los 40, el peor director de la historia de Hollywood. ¿Quién? Ed Wood. Ed Wood. El peor. El peor. Considerado el peor director porque sus películas, o sea, recuerda que el criterio del director, muchas veces el guión se te da todo, tú tienes una gran plantilla. Creo que el único director que se ha ganado ese puesto. Ni Michael Bay siquiera. ¿Cómo es? El señor qué que ustedes le dicen. El de los contrapicados. El de las contrapicadas y las explosiones. ¿Qué fue, Mario? Dime.
Es que el pobre Michael Bay, de verdad, todavía hay que... Eso van a ser películas de culto dentro de 20 Pero años venga de acá. Michael Bay. Sí, sí. Óyeme, Es que es una de las características, bueno, Esta es una historia de amor. o una dirigida por característica que Michael se Bay. repite Nos de... metimos al 2000 y pico de repente. él la Perdón, me fui por la rama, pero allá. Dije, él la amaba y de repente ella salía por la puerta de su casa, entonces en la cámara de abajo. sí. Y todas las flores salen volando, disparadas. Óyeme. Ed Wood era el Michael Bay de su tiempo. Y la puerta explota. Ya, ¡Oh! tú sabes. Mi amor, llegué. Pium, pium, Sí. Ahora, Bueno, mira, vamos a que- devolvernos un G. Vamos Sí, a... vamos a darle para atrás. Sí, por favor. Vamos a por favor. devolver un chip. Antes de lo de reajustar la devolución. Esto de la clase B me trae una pregunta. Sin City de Frank Miller. No. Esa estructura de los contrastes en blanco y negro, claramente con un rojo muy chillón, pero ese estilo visual, ¿en qué caería? ¿Clase B o No, clase A? no, eso No. sigue siendo clase A. Esos contrastes que tú ven ahí son de cineasta, de fotografía, de No, verdad. y también Es que refer- los de y clase B también- no tenían eso. y Era también- blanco y negro, pero ni siquiera Sucio. había un manejo. No, es que el manejo, por El ejemplo, manejo que tenía. Incluso tú lo ves en los maquillajes, como pedazos de cartón mojado, de papel maché, para los maquillajes de los Ok. monstruos. no es que la secuencia, las tramas, no tenían tramas. una calidad de acabado. El realmente. presupuesto. Porque, por ejemplo, había una película totalmente en blanco y negro, pero por lo que trataban, de hecho, los contrastes ahí son visualizados Claro. totalmente. Casablanca, Mi clase hermano, A, y- Ciudadano Kane, son blanco y negro. Y todas. 12 hombres incómodos, 12 Angry Men, La misma de 1957. de Train Robbery. O The Train Robbery, que que de es de esa 1903. Bueno, sí, del 3, De más para atrás. 1903, mucho Esa más película para da clase. Pero de- esa de fue la que cinematografía. empezó, que como dijimos en un capítulo anterior, The Train Robbery, es básicamente la que monta el tema de los western. Y a partir de ahí todo el mundo hacía lo mismo, el tren, los rieles, la diligencia, el bandido a caballo persiguiendo, etcétera. O Sí. sea, todos los westerns La de tenían terror era prácticamente lo la misma. mismo, la que misma. eso se repite después. Una varias- damisela en peligro. Sí. Un inventor loco. El monstruo que lo sacaban y lo inventaba, que iba detrás de la damisela en peligro, no se sabía por qué razón. Y a fin de cuentas, un héroe que era que acababa con el monstruo. Ese era el guión de toda esa película. Sí, Clásica de ese tiempo. también, por ejemplo, la de Caligari es como un núcleo de las que tienen que ver con locura. Básicamente. Por ejemplo, tú tienes Shooter Island de Leonardo DiCaprio. Ese, exactamente. Está súper montado en ese tipo Ahora sí. de espectro. Se tiró para acá también. volvió para- No vamos a devolver. No, es como dejando claro que ¿Qué- tanto qué- ha repercutado que han pasado décadas de verdad, y aún siguen siendo una base sólida. Y- Un recurso. Mira, por ejemplo, en esa época con el mismo Jet Wood trabajó Bela Lugosi. Lugosi. Pero podemos hablar de Vincent Price. Vincent Price. Señores, Vincent Price es la voz que ustedes escuchan en el video de Jackson, de Thriller. de Thriller. Para que sepan de quién estamos hablando. Darkness falls across the land. Sí, algo Midnight así. hour. Closing hands. Volvimos para adelante. Otra cosa. Algo importante que es bueno resaltar para que no se Creature quede. rolls in search of blood. Para que no se quede la idea de lo que queremos hablar acerca del cine mudo y el cine sonoro en las películas de culto. Las películas sonoras obligaron a los actores a ser muy histriónicos, pero al mismo tiempo de hacer grandes esfuerzos en las clases de locución y oratoria. Por eso la mayoría de los actores de ese tiempo, y estamos todavía, si queremos recuperar un poquito de, tal vez me vaya hacia adelante, hacia atrás, etcétera, pero es para hacer el parangón a los espectadores del podcast. Que por eso es que ustedes notan que ciertas personas que han entrado en edad en el ámbito del cine conservan esta vocalización tan certera y al mismo tiempo estas voces tan fuertes.
comenzando por Morgan Freeman, por ejemplo, pero también tenemos a Anthony Hopkins. Pero fíjense en Ian McKellen. Ian McKellen es Gandalf Magneto. Tenemos a Jeremy Irons, tenemos a gente, o sea, Sean Connery. La mayoría de actores británicos y formados en teatro, donde no se usa ni siquiera micrófono. Exactamente. Entonces, la voz estentórea saliendo desde el pecho y toda esa forma de hablar tan fuertemente es lo que ha hecho que ustedes consideren decir, pero es necesario que eso se repita siempre que se está haciendo una película. No, estas personas conservan eso porque así fueron formados en el ámbito de la actuación. Y todo esto fue lo que obligó, por ejemplo, estamos hablando de Casablanca, tenemos a Humphrey Bogart, que hay gente que considera que no era, pero sí, realmente sí, señores, era tremendo, pero cuando uno se recuerda de una película como, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, de Fred Astaire lo que hace es que utiliza toda su capacidad histriónica en el baile y la lleva al cine y convirtió Singing in the Rain en una película de culto, más que por la película per se, es por una escena, una secuencia. Y hasta una frase. Señores. ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! Sí, por ejemplo, ese de Frankenstein. De Frankenstein. ¡It's alive! Eso es clásico. Pero, por ejemplo, la secuencia de Fred Astaire bailando bajo la lluvia, tal vez ustedes dirían que no, pero se hizo una sola toma. No, Ese tipo era tan bárbaro a nivel de baile que eso no hubo que repetirlo. No, y la referencia, la cantidad de referencia hacia esa película es incontable, me atrevería casi a decir. Óyeme, de serie, película. Repetido el mismo recurso. Sí. Sí. Mira, Walker, que le va a gustar esto y a Mario. También esa fue la época del stop motion. Ah, también. La animación stop motion para las películas, sean clase B, clase A. Por ejemplo, las mejores, las más de culto. King Kong, del 30. Sí. Godzilla, que como del 27 o el 30 por ahí, pero sí, japonesa. Pero también un viaje a la luna. El viaje a la luna. El viaje también. a la luna también. Esa No, de Méliès. Sí, de Méliès con la doble posición. Por un error se descubrió el efecto. No, eso fue que se quedó el obturador abierto de la cámara, tomaron 2 fotos y dijo, pero aquí se montan 2. Sí. Aquí hay 2 imágenes. Sí. Pero por eso es que digo que todo eso es lo que ha hecho que la gente descubra y aprenda que realmente, o sea, habían técnicas que se encontraron accidentalmente, sí, pero se hicieron. King Kong se montó en un estudio de este tamaño. Más o menos. Todas esas animaciones. Todas. La ciudad de Nueva York, todo eso. Todas. ¿Cómo que? Claro, las filmaciones ya, live action, de grabar las actrices, esas cosas sí fue un estudio más grande, pero lo del stop motion fue una maquetica aquí. Con un King Kong de plastilina, no, que ni siquiera era plastilina. No era plastilina. Ahí había lo que tú mencionaste ahorita, hasta papel maché, con un poquito sí, de no, cartón, la maqueta de los edificios, una locura. También me gustaría hablar del cine en español. El cine mexicano también tiene su aporte en las películas de culto. El cine español y mexicano. Tomemos en cuenta que el cine mexicano, ¿verdad? Se va el director español Luis Buñuel a México y desde los años 30 y 40 empiezan a formar una industria de cine en México que comienza obviamente utilizando figuras ya muy conocidas como cantantes. Ahí estaba Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís. Si te vienen a contar. No, espera. Si hablamos de mujeres, ahí está María Félix. Ok, ahora, ¿quién fue el Charles Chaplin del cine en español con sus críticas sociales y al mismo tiempo tratando de enfocar una realidad socioeconómica normal de un país latino? Mario Moreno.
El tocayo, tocayo. Mario Moreno, Cantinflas. El Cantinflas. No solamente, o sea, no era el chiste per se, no era el famoso vagabundo que en todo se metía y no se sabía cómo salía de los líos. Era la crítica en sí a la sociedad como estaba. Pero por el otro lado tenemos a Luis Buñuel con sus historias bastante serias, crudas, que hacían que uno realmente dijese, óyeme, esa película no fue vetada en ese momento. Fue vetada. Fueron vetadas. Fue En vetada. España fueron vetadas. No podemos olvidar la película de Los Olvidados. Los olvidados. No. Los olvidados. O sea, miren, estamos en el 2022. Ustedes ven esa película y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo se atrevieron a tanto? ¿Cómo se atrevieron a tanto? 3 días en cartelera duró esa película. 1, 3 2, días. El estreno, la gente que fue y salió sorprendida, los que fueron al día siguiente a ver por qué lo sorprendieron y el día de la cancelación. Y ya. De hecho, muchas amenazas contra Luis Buñuel. Contra Buñuel. Tuve que salir huyendo. Con los olvidados. Sí, junto sí. con- Sí, con Los Sí. Olvidados, porque decían que eso no retrataba la realidad del pueblo mexicano. Un reguero de carajito huérfano atracando gente y matando gente, eso no era México. No, que eso Donde era- en realidad... Me compré. No, porque oye, ¿qué es lo que sucede? Oye, ¿qué es No lo era que lo que sucede? sé. Tú metes esto en el medio de estos tigres que están cantando. Si me vienen a contar cositas malas. Y tú le metes a estos tigres. Espérate, que tú eras así que iba a la vaina. Mira qué es lo que pasa, Mario. Mira que A ti te están contando mal. No era así. Sí, no era. No era. No era eso, en realidad. Mira qué es lo que sucede. En los años 30, sobre todo en los Estados Unidos, las secuencias de la depresión económica de 1929, la prohibición del alcohol, el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, todo eso daba como, óyeme, ya la sociedad está cargada de problemas de guerra, económicos, políticos. El cine es un entretenimiento, no me los cargues más con eso. Sin embargo, la prohibición del alcohol que dio como nacimiento, la guerra de los gángsters, y todo eso fue llevado al cine. En Los Olvidados, Buñuel retrata a la sociedad mexicana del momento. Óyeme, hay crisis, niños pidiendo en la calle. Tú encuentras a un conjunto de niños que ya se cansaron de pedir en la calle y comienzan a vagabundear, pero también a delinquir. No, eso no retrata nuestra sociedad, y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó un año después? ¿Y qué pasó un año después? Normalmente por las calles. Un año después se ganó esa película el premio a mejor director. Ahí estaba bien hecha. Entonces. Entonces ahí la cosa cambió. Ahí vamos a ponerle Siempre atención. supimos que eras lo máximo. Sí, déjame decirte. Nosotros Confiamos en creímos ti. en ti. Nosotros creímos Desde en el ti. primer día. Sí, Perdón. sí. Mira, y hablando ya otra vez de Cantinflas, nuestro Chaplin latinoamericano. En una época donde no es como ahora, donde está el internet, la globalización, donde hay un artista en México que ha pasado, o sea, era difícil que un artista dominicano, por eso lo grande de Juan Luis Guerra, y vamos a decirlo también de Romeo, aunque fue criado en la industria allá en Nueva York, pero pasar una frontera a los Estados Unidos era muy difícil, y mucho menos como actor. Cantinflas en ese tiempo pasó las fronteras de México y fue llevado a Hollywood. Creo que hizo la película que también es de esa época, La Vuelta al Mundo. La vuelta Lo al contrataron mundo. para hacer La Vuelta al Mundo como Passepartout, ¿verdad? Pero, por ejemplo, recuerden Pero que después le hicieron hasta el muñequito. que yo recuerdo que habíamos hablado aquí del muralismo y de la representación y todo eso. México ha sido, y ya que estamos hablando de películas de culto, México fue de entre lo que se podría decir películas de culto y o mejor dicho, realización de cine
que pese al desarrollo tecnológico incipiente del momento, señores, en los años 40, todavía no hay televisión, ¿eh? La televisión es de 1952. El invento llamado televisión De botella. es de 1952. Estamos hablando de que el cine era el medio por excelencia para la proyección de las grandes figuras, cantantes, políticos, escritores, y todo el mundo quería salir en una película. Que incluso era el único medio de comunicación porque hasta noticias se daban a través del cine. Masiva. O sea, para nosotros el cine es para ir a comer palomita el fin de semana, pero es lo único que existía en esa época, era cine para tú informarte y ver. Palomitas de maíz. Y saber lo que Ojo, sucede. le voy a hacer una capsulita acerca de eso. Coño. Pero ¿cómo es? Robertico debió existir en esos tiempos. Robertico hubiese sido el Ed Wood. Me van a cancelar. Esto fue una dosis de litio. No, porque la verdad, o sea, que el cine como tal, si tú lo consideras de culto, y yo le recomendaría a cualquier persona que diga, quiero empezar a formarme en el ámbito del cine, uno le pudiera recomendar así, abuelo de pájaro, rapidito, películas de culto. Bueno, yo le diría que tiene que ver El cantante de jazz de 1927, Metrópolis también de 1927, tiene que ver El acorazado de Potemkin de 1925. The Lodger. The Lodger la tiene que ver, se me olvidó el año, pero tiene que Cara ver. cortada. Que es Del 27. Del 27. la primera cara cortada. La primera, la clásica. Que en The Lodger había un personaje llamado El Vengador. Que se transforma. No, No, eso No, ese no, no, ese no. no este No, capítulo. este era un asesino. Era un asesino. Sí, era un que, asesino. Bueno, que llegó, se mudó, por eso se llamaba El Inquilino. Empezaron unos asesinatos en esos departamentos o en esa zona y que coincidían con la llegada de este tigre misterioso. Entonces ahí empieza la trama y hay que investigar a ver qué es lo que es con el Vengador. Le recomiendo ver King Kong hay que incluirlo ahí. King Kong. 1933 o 30. 33. La ciudad de las luces de Chaplin de 1934. Casablanca de 1940. Citizen Kane de 1941. El nacimiento de una nación. Tú sabes, El nacimiento tú sabes que Citizen Kane, no recuerdo con exactitud, esa info se la debo para Patreon. Es inspiración en escenografía, tipo de guión, también contrastes y otros elementos de alrededor de 40 o 50 de las últimas películas. Yo poseo un libro Mi hermano. de cinematografía de la maestría que hice. Y el libro te va enseñando. Y la película tal, inspirada en este plano, este escenario de Citizen Kane. Y tú, ok, Citizen Kane. Y por lo ojea. Y la película tal, en Citizen Kane, de tal momento. Y tú dices, wow, pero entonces esta es papá. Mira, ahí tú me puedes completar. Porque, por ejemplo, mira, dame para agarrar ahí Citizen Kane. Citizen Kane te retrata el magnate, el supermagnate, que todo lo logra, pero nada lo llena. Y es una frustración infantil. No digamos más. Hasta que... Para no dar spoiler. Sí, es una frustración infantil. Pónganle mucha atención a la última escena. Van a tener que ver la película. Spoiler. Que ahora que habla Mario de Citizen Kane, del mismo Orson Welles, de esa época también es la película de culto, blanco y negro, con sonido, esta vez con sonido, La Guerra de los Mundos. La Guerra de que los es una Mundos. película basada en una radionovela de Orson Welles. Esa anécdota tú te la sabes para que se la cuente a nuestros oyentes de lo que pasó con la radionovela La Guerra de los Mundos en su momento. O sea, él creó ese texto
y lo hizo tan dramática e histriónicamente. Es de un libro de narrado. H.G. Wells. Sí, de ¿verdad? H.G. Wells, sí. Él lo hizo tan dramáticamente actuado vía, ¿verdad?, radionovela, que la gente empezó a abandonar sus casas, abandonaron las ciudades, salieron, la gente creía que era verdad que estaban invadiendo los extraterrestres. ¡A correr, fanático! O sea, él lo hizo así como... Está en la calle tal, en tal sitio. Y él lo empezó, y él lo empezó a hacer como una manera y la gente de verdad creyó que eso se trataba de una realidad y salieron corriendo, salieron de sus casas y demás. Continuando con lo de películas de culto, hay que hablar mucho de que esta es la época ya en los años 50. Es la época donde se comienzan a hacer narrativas de corte bíblico e histórico. Y una de ellas es Cleopatra. Santísimo. Cuánta escenografía, cuánto vestuario. montaje, cuánto vestuario, cuánto maquillaje Pero Cleopatra con Elizabeth Taylor. al sol de hoy no han aparecido unos ojos violetas. No, es que no. Lo que fue esa, y también Ben-Hur y las tablas de Moisés, también era otra. Señores, había, bueno, yo no sé si era por mis limitaciones, pero Semana Santa era un toque de queda con esas películas. Había una película Yes. blanco y negro, hasta esa la tiraban en Toda Semana la familia Santa. Blanco en la y misma negro cama y el de piso. Jesucristo. ¿Te acuerdas de ese En Jesucristo color que de decía? Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y entraba la canción. Ella- Jesús Cristo. No. Eso No, fue no, después. no, Ya eso fue esa después. vendrá Ok. después. Eso Eso fue fue después. Jesucristo Superstar. Pero sí, realmente yo recuerdo muchas películas. Mira, que hay una serie que yo me he hartado de buscar donde quiera. ¿Cuál? Es de historias bíblicas. Pero vieja, que son muchas. Porque yo, por ejemplo, descargué una que es de Dino de Laurentiis, que se llama El Génesis, que es una maravilla. Santísimo. Yo Pero creo eso no que aparece, eso no- mijo. Yo la encontré. ¿Dónde? Incluso hasta en YouTube. Oh, En YouTube. la cargaron No. en YouTube. Emma, la voy a buscar, la voy a descargar y te lo voy a enviar. Desde mi Sí. cuenta que pago. Sí, No crean que yo sí. pirateo Oh, nada. Yo sí, no sí, veo película sí, pirata. Por si acaso. Aquí somos personas serias y decentes. No, pero realmente, yo no me acuerdo. Yo creo que del 61, o sea que pasamos la época que estamos abordando, pero eso también Sí, es pero otra como- película que sí, realmente pero que hay como que quiera. ver. De Dino de Laurentiis. Génesis. Sí, pero como que era. Ah, yo creo que tú a lo mejor me estabas preguntando por la de María Montés. Esa es lo que tú me estabas hablando. Ah, bueno. Bueno, pero es que se hicieron muchas producciones bajo ese corte. Mira, que no hablamos de eso, que eso es del paso, no del cine, pasamos del cine clásico de la época de oro al cine sonoro, pero no hablamos del paso del cine a color con Technicolor. Sí. Ya en ese momento el cine es realmente a color. Y de hecho, por eso es que esas películas de corte bíblico o de narrativa totalmente histórica se hacen tan potencialmente visuales y al mismo tiempo le dieron una trascendencia al cine que ayudó. En la colorización vino la nueva manera de formalizar el maquillaje y el vestuario como parte de las categorías de premiación. Mira, voy a anotar esto aquí, Había un- que me acordé de una, El caballo de Troya. Abusaban del sepia. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que saber que estaba igual que en el sonido se hicieron muchos experimentos con el color. El Desde cepeo. pintar la celuloide. Pero viejo, o sea, lo que sucede es que tú estás haciendo lo siguiente, tú estás haciendo una captura de color que no habían ciertos conceptos de, espérate, cómo matizar este color acá, cómo hacer esto, Porque cómo- que en el principio se agarraba la película blanco y negro y después se colorizaba. y después se le daba un color. Fotograma, mano Eh, acá. Power. Yo me acuerdo de esa clase en Bitmap. Era mano power, viejo. Era mano. Tú sabes dónde, digo, no sé si me estoy pasando mucho, pero un poquito con el color y el stop motion.
en la Ilíada de la Odisea. Por ejemplo, Ya después de Aquiles muerto. sí. Su fiel amigo en su frustración cuando se enfrenta con los cíclopes y todo eso. Sí. Esa pelea. En el stop motion. Sí. Una chulería, sí. Vamos a pelear con los cíclopes. Sí. Hay una película, Vladimir, parecía el Megazord formándose. ahora que tú hablaste de stop motion. Wow, se me fue, pero tengo las imágenes en la cabeza. Ya, la Ilíada. Que era con, ¿Quién te con- sacó el ojo, con Rachel. Polifemo? Nadie. Sí, porque Ulises le dijo que se Que llamaba se llamaba Nadie. nadie. Que llamaba, Ulises le dijo, ¿y tú, tú Nadie. quién eres? Nadie. Nadie. Entonces, ¿quién te sacó el ojo? Nadie. Oye, me tremendo. A ver, sigan hablando, voy a buscar. No, para no, que te no. diga otra. Vamos a volver aquí. Mencionaba entre las películas clásicas, yo siempre le recomiendo a la gente que si quiere ver lo que significa una persona mala, vengativa, realmente fría y calculadora, vea una película de 1950 llamada All About Eve, todo acerca de Eva, o todo alrededor de Eva. Esa película es tremenda. Traten de ver eso con ojos no piadosos. Esa es muy buena. ¿Sí? Sí. Tú eres que vedita. Ajá. Tú puedes cortar esto. No, ¿qué va a hacer? Estoy miando. Poco- Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.